Hola de nuevo, buenos días. Soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. Y voy a continuar con la resolución de la práctica T15. En este segundo vídeo, pues lo que voy a hacer es continuar donde lo había dejado anteriormente. ¿De acuerdo? Voy a definir un tipo de muro. ¿De acuerdo? Había generado yo los materiales de el primer tipo de muro, ¿de acuerdo? Había hecho el croquis, pero eso lo tenéis que hacer vosotros todo en papel, ¿vale? Había creado las notas clave, las unidades de obra y las notas clave en Arquímedes y los había exportado al fichero de notas clave para Revit. Había creado los materiales, esto es lo que estaba en el otro vídeo, el apartado 2 y 3 de la práctica T15, y ahora voy con el apartado 4. Voy a definir los tipos de muro. Yo voy a hacer exclusivamente ahora solamente el tipo de muro. Después, en otro vídeo, haré la terraza, ¿vale? Los tabiques, tanto del gero del garaje, el T1 y el T2, eso lo dejo para vosotros, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer el F1, que es el T1 y el T2 serán muy parecidos, y haré no el F2, el de la cubierta, ¿vale? Que no lo tengo definido aquí, haré la cubierta definiéndola con las formación de pendientes, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a Revit. En cualquier, he abierto el modelo el que tenía de la práctica anterior, el T15XXX, que a su vez viene de la práctica 12, ¿de acuerdo? Es la vivienda unifamiliar con la que trabajamos siempre. Vamos a ver una vista 3D, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo hecho. Bien, pues entonces estos muros luego los eliminaré, porque esto es una práctica que ya he hecho en clase. Lo que voy a hacer es definir las fachadas, el muro, el cerramiento de fachada. Vosotros además tendréis que definir también los tabiques, pero yo me voy a limitar a hacer las fachadas. Para luego en otra práctica modelaremos la fachada. Ahora voy a definir simplemente el tipo de cerramiento de fachada tomando los materiales y basándome en el croquis que hemos hecho a mano, ¿de acuerdo? Bien, lo primero de todo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues crear un muro, ¿de acuerdo? Me voy a arquitectura, ¿de acuerdo? Y indico muro, ¿de acuerdo? Y entonces me indica, bueno, pues que coloque yo ese muro en una vista 3D o en una vista en planta, como sea, yo podría colocar ese muro. Y ahora por defecto veo que sale el muro básico tabique de 10 centímetros. No me interesa este, ¿de acuerdo? No me interesa este. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a duplicar, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar, como he dicho en la práctica, le voy a llamar F1, ¿de acuerdo? Voy a crear un muro que tenga las capas estas de aquí, medio pie de ladrillo cara vista, embarrado, primera capa de aislamiento, segunda capa de aislamiento y dos placas de yeso laminado. Lo voy a crear como F1, es un muro que tiene estas capas. Entonces voy a Revit y voy a decir editar tipo, duplicar. Parto de este, podría partir de cualquier otro, ¿vale? De hecho, voy a utilizar mejor un muro distinto. Voy a utilizar el muro típico por defecto de 10 centímetros, ¿vale? Un muro que tenga solo una capa para no liarme. He cogido un muro que tiene solo una capa y tiene 10 centímetros de espesor. Lo voy a duplicar y le voy a llamar F1, ¿de acuerdo? Perfecto. Le digo aceptar y ya tengo creado un muro 1, F1, que es duplicado de ese muro de 20 centímetros. Yo ahora, si lo dibujo, ¿vale? Estaría dibujando, como podéis ver, estoy modelando ese muro F1 que tiene 20 centímetros de espesor con las alturas que sean que le correspondan, ¿de acuerdo? Pero este muro no tiene la composición que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es editarlo, editar sus capas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a reducir esto un poquito, ¿de acuerdo? Voy a organizar un poco así la ventana y en vista previa veo, me sale aquí una vista en planta que me indica pues el aspecto que tiene este muro, las distintas capas que tiene. Solo tiene una capa de 20 centímetros de espesor. Tengo que definir la estructura de capas de este muro, ¿de acuerdo? Entonces, donde pone estructura, veo que hay un botón que pone editar, le pulso. Y entonces aquí veo ya la ventana que me va a permitir a mí definir las capas de mi muro, ¿de acuerdo? Voy a fijarme en esta ventana
y en la información que tiene. Me indica que es una familia de muro básico que se llama F1, que tiene un grosor de 0,10 metros, ¿vale? Que tiene una resistencia térmica de 0, en este caso como los materiales no tienen definido ningún valor de resistencia térmica, pues 0, y la masa térmica, pues lo mismo, 0, ¿de acuerdo? Esas propiedades, depende estos valores de las propiedades físicas de los materiales que yo incorpore a cada una de las capas dentro de mi muro, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a trabajar con esto, nos vamos a limitar simplemente a definir los materiales, pero sin preocuparnos de su resistencia térmica o valores de resistencia estructural, elasticidad o por ahí. De momento eso no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Bueno, pues aquí me fijo en el siguiente, esta parte inferior de aquí, esta parte central. Veo que hay una tabla que tiene tres filas, ¿de acuerdo? Y una serie de columnas, ¿vale? Dos de esas filas no las puedo modificar, ¿vale? Son estas que aparecen como contorno de núcleo y aparecen en gris. Y entre medio aparece una única capa que pone estructura 1, material por categoría y grosor 0,10. Esto es lo que me está indicando mi muro. Es un muro de 10 centímetros, tiene una única capa que está evidentemente dentro del núcleo. No puedo desplazarla hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? No puedo subirla ni bajarla, porque como mínimo un muro tiene que tener al menos una capa y siempre esa capa es de núcleo. Si solo hay una capa, solo puede ser de núcleo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Bueno, pues añadir nuevas capas en función de esta descripción. Yo veo que mi muro de fachada, que se llama F1, tiene 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Porque aquí son dos placas, entonces las voy a modelar de uno en uno. Son 6 capas, ¿vale? 6 capas. Entonces voy a Revit y voy a añadir, tengo una, pues tengo que añadir 5 más. Le digo insertar, 1, 2, 3, 4 y 5 capas. Voy a ensanchar esto un poquito para verlo así más grande. Vale, y estas capas tengo que definirles los grosores. Veo que me las ha creado todas con un valor de prioridad 1 y un material por categoría. Esto es lo que primero voy a definir yo, ¿de acuerdo? Los materiales y después los espesores. O al revés, primero voy a definir los espesores para ir viendo aquí cómo se va viendo el muro y luego voy a definiendo los materiales. Entonces, en el Word yo tenía que el espesor de la primera capa exterior es medio pie de ladrillo caravista, o sea, 12 centímetros de ladrillo caravista, ¿vale? Pues me voy de nuevo a Revit y le voy a indicar que esta primera capa tiene un espesor de 0,12. A ver, perdón, que le he dado 0,12, ¿de acuerdo? Vale, tengo una capa de 12. La siguiente era el embarrado de mortero, que voy a darle 1 centímetro, 0,01, ¿vale? Observad cómo automáticamente aquí me van apareciendo las capas. La siguiente era 5 centímetros de un aislamiento, 0,05. La siguiente, otros 5 centímetros de la segunda capa de aislamiento, 0,05. La siguiente es una capa de yeso laminado de 13 milímetros, 0,013, creo que era. ¿Vale? Vamos a verlo en el Word para asegurarnos. Sí, 2 placas de yeso laminado, cada una de 13, ¿de acuerdo? Y por último, vuelvo al Revit, la última capa pues va a ser también 0,013, ¿vale? A ver qué le he dado ahí. Vale, que le he puesto un punto de más, 0,13. Ahí está. Esta es la forma en planta de mi cerramiento, ¿de acuerdo? Caravista, mortero, primera capa de aislamiento, segunda capa de aislamiento, yeso y yeso. O sea, yeso, placa de yeso laminado, placa de yeso laminado. Bien. Puedo verlo en planta o puedo verlo en sección. Si lo quiero ver en sección, cambio aquí abajo a verlo en sección. ¿Veis? Pone vista, plano de planta, sección. ¿Vale? Y la sección me aparece así de grande. Así de grande. ¿De acuerdo? Yo puedo acercarme o alejarme. El tamaño de la altura de la sección lo puedo modificar aquí. El tamaño de la muestra, ¿vale? Tiene 6 metros, pues le voy a poner, por ejemplo, que sea de 3 metros, ¿vale? Enter. Y entonces tengo una muestra de un muro de 3. Pero me puedo acercar con un zoom, ¿de acuerdo? Y ver las diferentes capas, ¿de acuerdo? Entonces tengo el caravista, mortero, aislamiento, yeso y yeso. Cada vez que yo marco una
en la tabla me indica, se colorea de azul la capa correspondiente, ¿vale? Bueno, tengo definidos, el primer paso, los grosores de los diferentes, de las diferentes capas. Esto aquí de material estructural lo voy a quitar, ¿vale? Podría decirle que el material estructural es el ladrillo, pero bueno, esto va a ser un muro que no va a ser estructural, es un muro de cerramiento, ¿vale? Muy bien. Podría indicarle también si hay algún tipo de material de capa de espesor variable, que no es el caso, ¿de acuerdo? Ahora mismo nuestro muro es de sección completamente uniforme y constante. Vale. Vamos a definir los materiales. Siguiente apartado. En el vídeo anterior yo había generado unos materiales y les había asignado a esos materiales unas notas clave. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es ir eligiendo esos materiales. La primera capa, la de 12 centímetros, y la de ladrillo cara vista, si me coloco encima de material, me la ilumina, ¿de acuerdo? Y aquí me aparece un botoncito chiquitín con 3 puntos. Si lo pulso, me abre la biblioteca de materiales. Y entonces voy a buscar ese ladrillo cara vista que yo había generado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ladrillo cara vista. Aquí lo tengo. Y veo que me aparece su nota clave, como había asignado en el vídeo anterior. Perfecto, ya tengo el ladrillo cara vista. Siguiente capa. Por supuesto, a medida que yo voy cambiando materiales, pues aquí se va actualizando la visualización, ¿de acuerdo? Siguiente capa, en un embarrado de mortero, pues voy a pulsar de la misma manera en el iconito en el botoncito, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar ensabanado, creo que lo había llamado ensabanado. Aquí está, el ensabanado con su nota clave, ¿vale? A aceptar, ya tengo el ensabanado. Siguiente capa, el aislamiento continuo. La misma jugada, pulso en el icono, en este botoncito, ¿vale? Y vamos a buscar aislamiento, ¿dónde lo había puesto? Lana de roca continua, ¿vale? Lo tengo como lana de roca continua, le digo aceptar. El siguiente, hago lo mismo, pulso en el botoncito con los 3 puntos, lana de roca entre montantes, le digo aceptar. Y ahora ya vienen dos iguales que son las placas de yeso laminado. Entonces tengo que pinchar aquí, de nuevo, donde pone su material, le doy al botón y busco a PIL, placa de yeso laminado, con el código que le corresponde. Acordaos que aquí le había asignado el código de material. Por supuesto, en cualquier momento puedo venir aquí y cambiarle el código, ¿de acuerdo? Elegir otro distinto, pero en este caso lo dejo así. Le digo aceptar. Y este otro haría lo mismo. Puedo buscar, o como ya conozco el nombre, directamente lo tecleo aquí. PIL, ¿de acuerdo? Y ya le queda asignado. Bueno, pues tengo ya mi muro definido, ¿vale? Digo aceptar, y este muro que ya he definido, pues ha cambiado, ya es el muro básico F1. Vamos a una vista en planta de este muro, lo he dibujado, a ver en qué nivel. En la planta baja, pues si me voy a la planta baja, este muro lo tengo ahí, ¿de acuerdo? A ver, que lo veamos bien. Y aquí aparece, voy a quitar los grosores de líneas, ¿vale? Aquí aparece ese muro ya con su descomposición. ¿Que no quiero ver la descomposición del muro? Pues cambio el nivel de detalle de la vista mediante este pequeño icono, ¿vale? Aquí abajo, a ver si lo pincho, le digo nivel de detalle bajo y entonces el muro me aparece así como en modo borrador, sin las capas, pero la información está. Le voy a decir modo detalle medio o detalle alto, prácticamente me hace lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, he definido este muro y ahora mismo este muro, todas sus capas, si yo voy a editarlo, todas sus capas son de nivel o prioridad 1 y además todas sus capas están dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo siguiente, que va a ser, en este muro, de momento salgo y voy a colocar una ventana o una puerta aquí simplemente de prueba, ¿vale? Voy a colocar una ventana, por ejemplo, voy a colocar una ventana que abra así hacia el interior, ¿de acuerdo? Simplemente me traigo una ventana y abre hacia el interior. Voy a trabajar en modo línea oculta, ¿vale? Y me aproximo. Voy a ponerme a escala 1.50, voy a ponerme a escala 1.20, ¿vale? En esta vista. Y voy a indicarle que me ponga los grosores de línea para verlo un poquito mejor. Bien.
Estoy en modo detalle alto, ¿vale? Tengo aquí la ventana, tengo tal. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que ahora mismo, si yo abriera esta ventana, vería estas dos capas de aislamiento, el mortero. Esto no estaría bien, ¿de acuerdo? Vería las tripas de la pared, ¿de acuerdo? No estaría bien. Tengo que hacer que el cara vista, el ladrillo exterior, retorne hacia la carpintería. Y lo mismo en los extremos, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es que el ladrillo cara vista ya no va a ser una capa del núcleo, sino que se va a convertir en una capa de envolvente, ¿de acuerdo? Que la capa de envolvente lo que hace, como su propio nombre indica, es envolver a las capas del núcleo, si yo así lo decido, en inserciones y en extremos de muro. Vamos a ver cómo funciona esto. Selecciono el muro, edito el tipo y le voy a indicar dentro de la estructura que el ladrillo cara vista no está en el núcleo. Lo voy a subir con este botón que indica arriba o abajo. Puedo cambiar el orden, puedo desplazarlas hacia como yo quiera. Lo voy a subir, le voy a decir arriba y lo he sacado, en este momento, lo he sacado de el núcleo, ¿de acuerdo? Ahora está en envolvente, ¿de acuerdo? Voy a ponerme aquí en vista en planta para que veamos qué ha pasado, ¿de acuerdo? No sé si se aprecia muy bien, pero aparece una línea verde justo detrás, por debajo, por detrás de la capa de ladrillo cara vista. Esa línea verde me está indicando la frontera entre el núcleo, que es todo lo que está aquí debajo, y las capas de envolvente, ¿de acuerdo? Supongamos que el ensabanado también lo llevara a la capa de envolvente. Lo subo para arriba y, como podéis ver, la línea verde ha pasado aquí abajo, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo como estaba, el ensabanado lo dejo dentro, lo de abajo, y lo dejo dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Vale, con este botón, la capa que ahora, ladrillo cara vista, está fuera del núcleo, por lo tanto es una envolvente, puedo indicarle si realmente es envolvente o no, ¿vale? ¿Qué comportamiento tiene la envolvente? Pues vamos a verlo en esta muestra. Si yo le digo que en los extremos del muro vuelva hacia el interior la envolvente exterior, veo que me está retornando el ladrillo, todo él, hacia adentro, ¿de acuerdo? ¿Cómo controlo que esa capa funcione como una envolvente? Pues con este clic de aquí, ¿vale? Con este tic yo puedo hacer que esa capa sea envolvente o no, ¿vale? Supongamos que el ensabanado también forma parte de la envolvente. Lo subo, ¿vale? Y automáticamente veis cómo también el ensabanado, el centímetro del ensabanado vuelve. Pero si yo no quisiera que volviera, aunque forme parte de la envolvente, aquí, quitando el tic correspondiente, el ensabanado está en la envolvente, no está en el núcleo, pero no retorna. ¿De acuerdo? Voy a volver el ensabanado a su sitio, lo bajo, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Qué más capas de envolvente voy a tener? Pues voy a tener las dos capas de yeso laminado, voy a decir que también sean de envolvente, pero de envolvente hacia adentro, por el lado interior. Entonces, selecciono esta capa primera de yeso laminado y le digo abajo. Y selecciono la siguiente capa de yeso laminado y le digo abajo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, le he dicho que estas dos capas son envolvente, ¿de acuerdo? Y entonces aquí puedo indicarle cuál de las dos, ¿vale?, actúan como envolvente, que en este caso no me lo está haciendo bien. Le voy a decir aceptar, a ver si me lo hace bien en el modelo. Pues tampoco, ¿vale? Deberían volver las dos capas. Vamos a ver por qué. Selecciono, editar tipo, la envolvente en los extremos, la exterior. Vuelvo, salgo de aquí, a ver, envolvente en los extremos, ninguna, aplicar, ¿vale? No, le tengo que decir la envolvente en los extremos exterior. Aquí también controlo la envolvente, si quiero que la envolvente, ahora tengo, como habéis visto, una capa aquí de envolvente exterior, que es el ladrillo, y dos capas envolventes interiores, que son las dos placas de yeso laminado. Entonces le voy a decir que en los extremos vuelvo a la capa exterior
Y en las inserciones le voy a decir que vuelva también la capa exterior. Podría decirle la interior o ambas, ¿de acuerdo? Vamos a decirle así, aceptar. Y ahora, vale, ¿veis? Aquí tengo, voy a ponerlo en colores, a ver si se ve mejor, sombreado, colores coherentes, bueno, lo vemos así. Y voy a quitarle los grosores. Vale, vuelve el ladrillo hasta la carpintería, ¿de acuerdo? Y las dos láminas estas de las dos placas, ¿de acuerdo? Y aquí hay un trocito que queda de aislamiento. ¿Hasta dónde vuelve el ladrillo? Lo define la carpintería. Esto viene definido en la carpintería, ¿de acuerdo? En este caso. Aquí vuelve hasta, bueno, en el extremo, pues debería volver y las dos placas deberían estar en su sitio. Aquí solo me hace una. Bueno, vamos a ver por qué. Pero vamos, tampoco me preocupa, ¿vale? Que me ponga una placa o me ponga dos. Perdón, tengo que seleccionar el muro. El muro, editar tipo, edito la estructura, ¿vale? Puedo decirle que estas dos son envolventes, ¿vale? Aplicar, aceptar y aceptar, ya está. Bueno, lo voy a dejar así, en principio me sirve. Simplemente lo importante aquí es tener en cuenta que las capas envolventes son las que van a rodear siempre a las capas de núcleo, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el tema de las jerarquías? Vuelvo a seleccionar el muro. ¿Cómo funciona el tema de las jerarquías? El tema del 1, 2, 3, 4, 5, que a mí Revit le asigna un nombre como que estructura o sustrato o capa térmica de aire acabado 1, acabado 2 o capa de membrana. A ver, yo prefiero quedarme con el número, ¿de acuerdo? Me olvido tanto de esa función estructura, sustrato, capa térmica de aire. Esos nombres lo único que me hacen es despistar. Yo recomiendo pensar en los números como el orden en el que se ejecutan las distintas capas de este muro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que se va a ejecutar? Pues evidentemente el ladrillo cara vista, ¿de acuerdo? Este va a ser estructura 1. Lo siguiente que se va a ejecutar, pues sería, lógicamente, el ensabanado y sería un sustrato 2. Lo siguiente, pues sería seguramente la lana de roca discontinua, que sería una capa térmica de aire, ¿vale? Lo siguiente, otra capa térmica de aire le voy a dar en la misma prioridad, ¿de acuerdo? Y por último, ya como acabados, tendría la capa, primero la primera capa de yeso y después, por último, la segunda capa de yeso sería el nivel 5, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí veo. Ahora ya se ha arreglado eso de las dos capas, que antes salía mal, ¿de acuerdo? Y ahora sale que las dos capas de yeso ya salen bien, aparentemente. El tema de la estructura es importante que tengamos la función, digamos, pensemos en el orden de ejecución, ¿de acuerdo? Si lo primero que se ejecuta es esto, este material le estoy dando la prioridad 1, cuando se encuentre con otro material envolvente de prioridad inferior, pasará por encima, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la intersección de muros o cómo resuelve Revit los encuentros entre muros o diferentes elementos por capas? Lo iremos viendo, ¿de acuerdo? De momento, quedaos con esto que yo os recomiendo hacer. La numeración de la prioridad de cada capa de un elemento por capas, en este caso un muro, en función de la ejecución, ¿de acuerdo? No podría haber puesto yo, por ejemplo, esto al revés. Estas dos capas de acabado 1 y acabado 2, si yo las coloco al revés, coloco la de acabado 2 antes o más próxima al núcleo que la de acabado 1, me va a indicar un error. Si le digo aceptar, me va a indicar un error. Error, la fila 7. Las prioridades de función de capa no pueden ascender desde el contorno del núcleo a la cara de acabado. Es lógico. No puedo colocar la capa exterior antes, le estoy diciendo que se coloca en el orden 4, no la puedo colocar antes que la capa 5 que está por dentro, ¿de acuerdo? O sea, aquí tendría que decirle el orden de ejecución de fuera, de dentro a fuera, es esta primera 4, ¿vale? Y esta segunda 5. Podría haberle dicho que esto es orden 1 y esto orden
5, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, mientras esta capa que sirve de soporte a la que es más exterior se haga antes, no hay ningún problema. Esta es la última, ¿de acuerdo? Y esta, pues le voy a decir que es la cuarta, ¿vale? Si esta es la quinta, esta que sea la cuarta. ¿Por qué? Porque si le pongo aquí un acabado 1, perdón, un acabado 1, un nivel de prioridad 1, cuando se encuentre a lo mejor con otro tabique, pues a lo mejor me corta capas que no quiero que corte, si le doy un poder de 1, ¿de acuerdo? Entonces es mejor jugar siempre aquí con acabados o lo que sea. Sin embargo, aquí a la estructura, a la capa de ladrillo caravista, sí que como es más potente y seguramente será antes que otras cosas, pues sí que le estoy dando nivel 1, ¿de acuerdo? Esto es cuestión de ir probando. Bueno, pues ahora le digo aceptar y ya tendría definido mi muro, ¿de acuerdo? Aceptar y lo dejo así. Bueno, en principio he definido este muro, voy a definir ahora el tabique, ¿de acuerdo? Voy a definir el tabique. ¿Cómo va a ser el tabique? Pues bueno, voy a aprovecharme de este muro, ¿vale? Porque ya tengo muchos materiales asignados. El tabique prácticamente es un trozo de este muro con que suprimo varias capas y hago la doble capa de yeso de nuevo, ¿de acuerdo? Voy a editarlo, ¿de acuerdo? Cojo el muro tipo F1, lo edito, o voy a crear un duplicado para que no me machaque este, voy a seleccionar este muro, le voy a decir crear similar y hago aquí uno así, ¿vale? Y aquí veo cómo interactúan estos muros, cómo aparece esto, ¿de acuerdo? Ya veo que aquí hay cosas que no me acaban de gustar, ¿de acuerdo? Veo, por ejemplo, el sustrato este no... Aquí corta esto de aquí. Esto es lo que os decía de los problemas que pueden aparecer en función de cómo se encuentren estos muros, ¿vale? Pero bueno, ahora no me importa. Voy a coger este y lo voy a duplicar. Editar tipo, duplicar, perdón, duplicar, y le voy a llamar T1, ¿de acuerdo? En T1 voy a modificar la estructura, voy a utilizar la lana de roca entre montantes, los dos acabados de placa de yeso laminado, pero me sobran la primera capa, me sobra la capa de sustrato y me sobra la capa continua de lana de roca, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es añadir dos nuevas capas, ¿de acuerdo? Las voy a sacar fuera del núcleo, voy a decirles que tienen 0.013 de espesor cada una de ellas, 0.013 de espesor cada una de ellas. Le voy a indicar que es acabado 1 y este de aquí acabado 2. Y voy a indicarle los materiales, placa de yeso laminado y placa de yeso laminado. ¿De acuerdo? Ahora mismo acabo de crear el tabique. ¿De acuerdo? Y le digo aceptar. Le digo aceptar. Y aquí tengo el tabique. ¿Vale? Este tabique se encuentra, veo perfectamente con mi sistema. ¿De acuerdo? Se encuentra perfectamente con mi sistema. ¿Que quiero que alcance esta capa, alcance esta otra de aquí? Pues entonces voy a editar tipo. Quiero que el núcleo de mi elemento central, capa térmica de aire, le pongo, por ejemplo, que sea a nivel estructura 1, ¿vale? Y veo ahora mismo cómo está perforando incluso hasta encontrarse con el ladrillo, incluso atraviesa el ensabanado, ¿de acuerdo? ¿Que no quiero que llegue tan lejos? Pues le voy a decir editar tipo, perdón, selecciono el muro, editar tipo, edito la estructura y en lugar de decirle nivel estructura 1 le voy a decir sustrato 2, a ver qué pasa, ¿vale? Y ahora ya veo que se estrella contra el mortero, ¿de acuerdo? Lo cual, pues es correcto, ¿vale? Estaría ejecutando este armazón central de este tabique antes de colocar los aislamientos. Lógico, porque así pego el armazón, lo sujeto, lo afianzo frente al elemento resistente más resistente de la fachada exterior, que es el ladrillo. Luego, este detalle así estaría bien. ¿De qué podemos sacar de aquí, de este vídeo que he explicado ahora, de esto que he explicado ahora aquí en el vídeo? Bueno, pues que es muy importante jugar con la numeración adecuada de jerarquía o de prioridad de los muros para que se me resuelvan automáticamente los detalles constructivos.
acuerdo? Voy a ponerlo en línea oculta y así lo vemos mejor. Vamos a ver los grosores, ¿vale? Esto sería una estimación más o menos aproximada de cómo podría quedar el detalle constructivo. Como además yo ya he definido etiquetas de materiales, de nota clave de material, ahora yo, por ejemplo, si quisiera hacer un detalle de esta zona, pues lo único que tendría que hacer es irme a anotar, nota clave de material y empezar a asignar, ¿vale? Observad cómo cuando yo estoy etiquetando me está cogiendo automáticamente el material del elemento que yo selecciono, ¿vale? Entonces, la placa de yeso laminado con su código que era más largo y se me sale de esa cajita, ¿vale? Y tengo la descripción pormenorizada de mi solución constructiva, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esto? Pues en una leyenda de nota clave que tendré por aquí, ¿vale? La voy a eliminar, bueno, aquí la tengo, ¿vale? Leyenda de nota clave y aparecen estos códigos. Aparecen unos en blanco porque previamente yo había definido unas notas claves con otro fichero de nota clave. Cuidado, en un modelo de Revit solo puede existir simultáneamente un fichero de nota clave. Quiere esto decir que si yo había creado detalles de cimentación o detalles de cubiertas y había utilizado un fichero de nota clave y ahora he creado un nuevo fichero de nota clave con otro nombre para los cerramientos y para la tabiquería, si cargo este fichero nuevo de notas clave, pierdo las definiciones del otro fichero que tenía antes, ¿de acuerdo? ¿Qué debería hacer? Pues desde Arquímedes combinarlos, los dos, todos los ficheros de nota clave, combinarlos en uno solo, ¿de acuerdo? Solo puedo tener un fichero de nota clave asignado simultáneamente a un modelo. Todas las unidades de obra que no estén en el fichero de nota clave que yo tenga cargado, quedarán sin descripción. El texto de la nota clave aparecerá en blanco, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora tengo esta leyenda de nota clave, le voy a indicar siempre a la leyenda de nota clave que me filtre por plano, ¿de acuerdo? En filtro, esto es una tabla, ¿de acuerdo? Y le voy a indicar que me filtre por plano. ¿Esto qué significa? Pues significa que de esta tabla solamente me colocará, será visible las filas cuyas etiquetas aparezcan en el plano. Voy a crearme un plano, me voy a crear un plano nuevo plano, ¿de acuerdo? Con un formato 1:1, por ejemplo. Y en este A1 voy a traerme la planta esta que tenía yo abierta por aquí, la 00PB, ¿de acuerdo? Este detalle. Voy a duplicarla, voy a decirle duplicar con detalles, duplicar vista con detalles. La tengo a 1:20 y lo que voy a hacer ahora es ajustar la región de recorte, ¿vale? Quiero quedarme solamente con el detallito. Voy a hacerlo, pues, algo así, ¿vale? Voy a decirle recortar vista con este icono de aquí, recorto la vista, entonces este va a ser, pues por decirlo de alguna forma, mi detalle constructivo, me lo acabo de inventar, ¿vale? Y voy a colocar este detalle constructivo a escala 1:20, lo voy a colocar en ese plano que acabo de crear, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí, y esta copia 00PB, copia 1, me lo traigo aquí, ¿vale? Bueno, tendría que ajustar esto que aparece aquí, me aparece, vale, me aparece una... Bueno, lo tengo así, da lo mismo. Tendría que eliminar esa etiqueta que tengo. Bueno, me pongo aquí dentro y elimino la etiqueta y apañado. Y esta nota la pongo aquí. Y el plano, que es muy grande, lo voy a hacer que en vez de que sea un A1 sea un A3, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner aquí, al lado, voy a arrastrar la leyenda de nota clave. Como es una leyenda, puede estar en múltiples planos. Observad que la leyenda de nota clave tenía una serie de notas clave en blanco, ¿vale? Y en el plano solamente me aparecen aquellas cuyo valor, cuya etiqueta realmente aparece en el plano. Supongamos ahora yo que voy a eliminar la etiqueta esta de nota clave de la placa de yeso laminado. La quito. Pues automáticamente desaparece, ha quedado filtrada de
de la leyenda, ¿de acuerdo? Pero no se ha borrado, en la leyenda sigue estando, ¿eh? En la leyenda la sigo teniendo. La placa de yeso laminado, ese código largo que tenía ahí, sigue estando. Pero como no hay nada etiquetado en ese plano con ese código, en la leyenda de ese plano ha desaparecido. Eso es lo que significa filtrar por plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta práctica hemos aprendido cómo definir, en este vídeo, cómo definir los muros con sus capas, partiendo de un croquis, asignándoles unos materiales, ¿de acuerdo? Y unos espesores y unas prioridades, y convertirlo en envolvente o en núcleo para que resuelva automáticamente este tipo de encuentros. Y hemos hecho también una pequeña anotación para hacer un pequeño detalle con nombres automáticos traídos de un fichero de notas clave de Revit generado con Arquímedes, y a su vez hemos ido rellenando ese fichero de Arquímedes con unidades de obra que hemos obtenido del generador de precios web de Zipe Ingenieros. ¿De acuerdo? Bueno, pues paro aquí este vídeo y continuaré con otro para hacer una cubierta plana con una capa de espesor variable. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego.